Cash Luna hace alarde de la unción que dice tener, tirando al suelo una Biblia y retando a miembros de su equipo a acercarse a él, si la unción se los permite. Uno a uno van pasando y como si se tratase de naipes, van cayendo a los pies del señor Luna. Luna se pavonea como lo hace un matador en la arena. Se luce ante el gentío. Lo que con toda sinceridad espero es que este señor no haga uso de escoltas. Sería demasiado vergonzoso. Sería mejor recurrir a tirar Biblias a cada paso para que lo protejan de a quienes puedan tener con él alguna mala intención. ¿Es eso realmente tener unción, la santa unción? Yo creo que no. Examinemos la Biblia con detalle y veamos que ella da cuenta del verdadero significado y objeto o la razón de la unción de Dios en la vida de un creyente. No es para montar un circo y exhibirla pavoneándose del extremo de una tarima al otro. De eso podemos estar completamente seguros. Para todos los creyentes, sin importar denominación, es claro que la unción tipifica la presencia del Espíritu Santo. En esta cuestión creo no haber lugar a discusión. En Marcos 1:8, Juan el Bautista afirma: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Marcos 1:7-8. Podemos inferir tras la lectura de estos versículos que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Más adelante dirá que es el Padre, pero en ello no hay contradicción porque Jesús y el Padre uno son. Es decir, Dios mismo es quien unge con el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes se han arrepentido de sus pecados y se han bautizado. Está en el texto. Por si cabe alguna duda, la Escritura continúa diciendo que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Capítulo 1, verso 4. Hasta aquí el requisito es arrepentimiento. Sigamos. En Hechos 1:8 se lee lo siguiente: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Para poder dar testimonio. Unción para testificar acerca de Cristo. Por supuesto que podemos ver aquí las señales que acompañan a los creyentes verdaderos y de las que también, como ya vimos, se pavonean los hacedores de maldad. Pero me parece que quizá el texto hace referencia a dos cosas más, que son de igual o mayor valor. Por un lado, el valor o el denuedo de predicar el evangelio del arrepentimiento, a sabiendas de que quien lo hace se expone al señalamiento y al oprobio, en palabras de Pablo en su carta a Timoteo. Y en segundo lugar, a la legitimidad del mensaje, en cuanto a verdad se refiere. En los dos casos tendríamos más bien entonces que la unción me capacita para hablar con denuedo, pero para hablar cualquier cosa no, sino para hablar la verdad del evangelio, del verdadero evangelio. Dice la Escritura: no que haya otro evangelio, sino que haya algunos que perturban a la iglesia y pervierten el evangelio de Cristo, sobre quienes pesa terrible juicio en la misma Escritura. Son llamados anatema. Estos predicadores asalariados no predican arrepentimiento, solo hay que escucharlos. Hablan acerca de la prosperidad, del poder que hay en la boca para traer a uno las riquezas y bendiciones, de las maldiciones que le impiden a uno ser un hombre o una mujer de éxito, que curiosamente casi siempre tiene que ver con cuestiones de plata, de motivación, de liderazgo, obviamente un liderazgo al margen de la Escritura, de conquistas, de pagar el precio para ser bendecidos, de nuevas revelaciones que Dios les ha dado a ellos, y solo a ellos. Qué curioso, porque son los verdaderos ungidos, los nuevos apóstoles, en fin. Si lo que el texto intenta poner en alto es tal denuedo y tal verdad, quizá desde la óptica del resto de la Escritura haya alguna confirmación. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11.
o la unción en vosotros, ¿correcto? Como quien dice, la unción me capacita para dar testimonio de Cristo cuando menos lo piense. Miremos este otro verso. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. ¿No será que la santa unción es para retener la palabra santa de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Leamos esta otra porción. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siempre creí que estaban de rodillas, no sé por qué. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y miren lo que sucedió. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hechos 2, verso 1 al 13. Fijémonos en que hablaban las maravillas de Dios. Hoy sucede muchas cosas que son paradójicas, incluso contrarias a la Escritura. En las celebraciones cristianas aparecen unos sujetos verdaderamente ebrios, o por lo menos se comportan como tal, como tontos, y de las maravillas de Dios no se oye una sola palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, verdaderamente ungido por Dios, halló el valor para enfrentarse a los religiosos de su época y hablarles la verdad, cuando ya habían determinado apedrearle hasta la muerte. Está en Hechos 7, 51 al 55.